Toma tu asiento. Damos gracias a Dios por estar en este lugar. Siempre es una bendición poder compartir palabra de Dios. Estar en este lugar es una bendición. Que podamos nosotros compartir un mensaje, compartir palabra de Dios. Y que Dios nos hable, que Dios siga hablándonos, que Dios siga bendiciendo nuestras vidas, que Dios siga tocando tu corazón. Sabes que Dios, siempre que nos habla una palabra, no es solamente una palabra que para escucharla, sino que para guardarla en el corazón, para que tú puedas atesorarla y ponerla por obra. Amén. Gloria, te voy a invitar a que puedas compartir. Vamos a compartir directamente al texto. Vamos a ir al libro de los Salmos. Aquí abre el libro de los Salmos en capítulo 18. Dice que es un cántico. Dice así, en el Salmos capítulo 18. Capítulo 18, versículo 13, dice así. Vamos a compartir esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Y se tronó Jehová en los cielos, y el Altísimo dio su voz, granizos y carbones de fuego. Envió saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, me sacó a lugares espaciosos, me libró, porque se agradó de mí. Amén, esta es palabra de Dios. Y dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Le damos gracias, lo bendecimos, lo adoramos. Este es un cántico, dice Cántico de David. Dice así el título. Al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que libró Jehová a David de mano de sus enemigos, de mano de todos los opresores, de mano de todos los que le quieren hacer daño, de mano de Saúl también. Un milagro tremendo. Dios lo liberta a David. Y después dice que nace este cántico, sale este salmos y empieza a cantarle a Dios. Siempre los salmos fue hecho para poder agradecerle a Dios como una forma de cántico y darle gracias a Dios. Entonces dice en el versículo, dice que Dios tronó de los cielos. En el versículo 13, el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió saetas y los dispersó. Relámpagos, lanzó los relámpagos y los destruyó. Bueno, esto es lo que salía del corazón de David, lo que salía del corazón del rey David, que todavía no era coronado rey, pero él tenía una comunión con Dios. Él tenía algo especial con Dios. Dios ya lo había escogido. Dios ya lo había llamado para un trabajo tremendo. Pero obviamente no le fue fácil llegar al trono. No le fue fácil llegar al lugar donde Dios le había enviado. Entonces dice que todos los enemigos se levantaron contra él. Todos, un montón de enemigos. Dice que enemigos de dentro, enemigos de fuera. Tuvo que huir David, pero él estaba clamando a Dios. Él estaba buscando de Dios. Entonces dice que Dios empezó a hacer milagros. Dios empezó a libertarlos de todos los enemigos. Dice, tronó Jehová de los cielos, el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó. Obviamente que esto es una parte. El rey David decía, esto es lo que hizo Dios por mi vida. Dios hizo milagros, lanzó saetas del cielo. Obviamente que esto es una manera de ilustrar los milagros de Dios que al rey David le había acontecido en su vida. Dice que Dios envió saetas, dispersó a sus enemigos, dispersó a todos los enemigos de David. Dice entonces, aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó y me sacó de las muchas aguas. Todo eso lo hizo Dios para librar a su siervo, para librar al rey David, para librar a aquel que había escogido Dios. Bueno, esto te relata, también se refleja con nuestras vidas, con la vida de los cristianos, con la vida de aquellos que han decidido seguir a Dios, que han decidido dejar el mundo, que han decidido serle fiel a Dios
y estar en sus caminos. A veces estar en el camino de Dios no nos va a hacer sencillo. Estar en el verdadero camino, porque caminos hay un montón. Hay un montón de tipos de cristianismos. Hoy prácticamente las religiones y todas las ramas que hay son muy extensas. ¿Sabe que los discípulos de una vez le preguntaron al Señor Jesús: Señor, son muchos los que se salvan, son muchos los que van a llegar al cielo? Porque ver tantos pensamientos, tantas religiones, tanto cristianismo variado por todos lados. Entonces los discípulos dijeron: Señor, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Cuántas personas van a salvarse? El Señor Jesús le respondió: porfiad de entrar por la puerta estrecha, porfíen de entrar en el camino correcto. ¿Cómo saber cuál es el camino correcto? Si hay tantas religiones, tantos pensamientos. Bueno, el camino correcto, el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice: yo soy la luz de este mundo, yo soy la puerta. El que por mí entrare descansará, hallará pastos, tendrás lugar de donde descansar. Si tú sigues un lugar, hay personas que estuvieron por un montón de lugares, que estuvieron por un montón de religiones y no encontraron paz. Jesús dijo: yo soy la paz. Buscaban camino y no había un camino. Jesús dijo: yo soy el camino. Buscaban la verdad y no encontraban verdad. No había verdad en muchas religiones y Jesús dijo: yo soy la verdad. Si hay un montón de religiones que no se adaptan a la predicación de Cristo, a la doctrina de Cristo, son falsas religiones. Ya prácticamente la propia Biblia los echa para afuera a todas esas religiones. La Biblia es que aprueba. Es como que la Biblia se defiende sola. Tú lees la Biblia y dices: no, los testigos de Jehová están equivocados. Tú lees la Biblia y los mormones, con otro falso profeta, con Joseph Smith, los testigos de Jehová, con Charles Russell, otro que tuvo un sueño, vieron ángeles y le dieron una revelación supuestamente. Es todo invento de estos últimos tiempos. Y así un montón de religiones, un montón de falsos cristos, falsos profetas. Todo una manipulación, obras satánicas, obras del diablo para confundir a los creyentes, para confundir a aquellos que iban a ser llamados para la vida eterna. El Señor Jesús dijo: porfiad de entrar por la puerta estrecha. Porfíen, traten de buscar a Dios. Entonces dice que el rey David estaba aquí. El rey David tenía que huir por su vida. Él podía haber enfrentado al rey, podía haber enfrentado las dificultades, pero él decidió encomendar todas las cosas, toda la causa en las manos de Dios. Él podía haber actuado por sus manos cuando se encontró en la cueva con el rey Saúl. Él no podía haber tomado justicia por sus propias manos. Lo tenía ahí. Sus propios soldados le dijeron: mire, rey, ahí está su enemigo. Extiende su lanza y mátalo. Y David dijo: no, ¿cómo yo voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios? Dice que Dios lo puso y Dios lo va a sacar. Dios es el que hace todas las cosas. Nosotros tenemos que a veces encomendar nuestros problemas a Dios. Entonces el rey David veía todas las cosas que hizo Dios. Dice que envió saetas y lo dispersó. Lanzó relámpagos y lo destruyó. Entonces esparcieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Todas las cosas las hizo Dios por su escogido. Todas estas cosas maravillosas, enviar saetas del cielo, obviamente en el mundo espiritual. O sea, nosotros no vemos lo que pasa, nosotros no entendemos lo que pasa con los planes de Dios. Hay cosas que nosotros no entendemos y nunca vamos a entender. Pero aquí David redactaba lo que él vio, tal vez en su visión, tal vez en el obrar de Dios. Dijo: Señor, tú mandaste tus saetas, tú mandaste tu poder del cielo y dispersaste a todos mis enemigos. Los esparciste. Dice que los cimientos del mundo quedaron al desnudo, se descubrieron los cimientos del mundo. ¿Cuáles son los cimientos de este mundo? ¿Cuáles son los cimientos de esta humanidad? Dice que al soplo de su nariz, al aliento de Dios, dice que todo el mundo quedó al descubierto, los cimientos. Dice que este mundo está sostenido, este mundo tiene cimientos, dice que Dios lo dejó al desnudo. ¿Cuáles serán los cimientos de este mundo, de esta tierra? La mentira, la hipocresía, cualquier clase de engaño,
Dice que Dios dejó todo al desnudo, que todo quedó al descubierto. Dice, desde lo alto me tomó y me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Dice que me sacó de las muchas aguas. Cuando habla de muchas aguas, no era que el rey David estaba en un mar. Dice, de las muchas aguas significan un montón de problemas, un montón de tempestades, un montón de situaciones que lo rodeaban. Así como un mar, así que de las muchas aguas. Dice que vino Dios y lo arrebata y lo saca de las muchas aguas. Y lo libra de sus enemigos, pues dice que sus enemigos eran mucho más poderosos que él. Él no los podía vencer. Él no podía enfrentarse a sus enemigos. Él no podía hacerle frente. Tenía que esperar en Dios. Tenía que ver la mano poderosa de Dios. Yo no sé cuáles serán tus enemigos que tú no puedes vencer. Que obviamente necesitamos encomendarnos a Dios. Necesitas tú esperar en Dios. Que Dios haga un milagro, que Dios haga maravillas. Que Dios opere milagros en medio de su pueblo, en su iglesia, en tu vida. Tú que esperas en Dios. A veces somos tentados por actuar por mano propia. A veces las personas toman venganza por mano propia, en medio de la bronca, en medio de la ira, y quieren vengarse de sus enemigos, vengarse de aquellos que le hicieron daño. Pero aquí el rey David tenía toda la razón, podía haber actuado él, pero él dijo, no, voy a esperar en Dios. Voy a hacer que Dios mueva su mano. Porque David se veía, él estaba limpio de gran rebelión. Él no tenía nada. Él trataba de hacer el bien. Él trató de servir a Dios. Pero el rey Saúl, lleno de celos, de envidia, empezó a hacerle la vida imposible, a punto de querer matarlo, de perseguirlo. Entonces dice Dios, el rey David le dijo, me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, pues eran más poderosos que yo, eran más fuertes. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. En el día del quebranto, en el día, ¿sabes qué? En una oportunidad los enemigos de Israel, dice que hubo un pueblo perverso que vio en debilidad a los hijos de Dios. Los vio en un quebranto, los vio como indefensos, y ahí fue que el enemigo se aprovechó. Ese pueblo perverso no desaprovechó esa oportunidad y dio con ímpetu a los hijos de Dios. Se aprovechó en el día del quebranto, en el día del desfallecimiento, en el día de la debilidad. Bueno, eso representa a nuestro amigo, el enemigo de nuestras almas. ¿Quién es el enemigo de nuestras almas? El Satanás, el diablo, las tinieblas, el pecado. Eso es tu enemigo. Los vicios, los placeres, la bronca, la ira. ¿Qué es lo que te va a asaltar en el día de tu quebranto? En el día de tu debilidad. Muchas personas en el día de la debilidad, personas que estaban tal vez con problemas familiares, problemas económicos, problemas en la familia, problemas en el matrimonio. Así ha acontecido decenas de situaciones. Personas que estaban débiles en medio de su matrimonio y se aparece una tercera persona. Así ha ocurrido muchos casos. Ha tenido un caso reciente, un conocido. Dice que estaba muy ocupado en sus cosas. Muy ocupado este varón, recién casados. Dice que de tanto trabajo, de tantas ocupaciones en todos lugares, se descuida de su esposa. Y su esposa lo engaña con otra persona. En el medio de su debilidad, en el medio de su situación del corazón, de la vida, de los problemas, ahí actuó Satanás. Ahí actuó el enemigo. Ahí actuó usando obviamente la carnalidad de las personas, usando la debilidad de muchas personas. ¿Qué piensas que Satanás te va a dar lugar? Que tú te fortalezcas. Satanás te va a dar el tiempo que tú te pongas en forma, que te amistes con Dios, que tu comunión con Dios crezca. Y ahora digo, bueno, ahora sí vamos a pelear. No, Satanás te va a agarrar en el medio de tu quebranto, en el medio de tu debilidad, vamos a decir, en tu dejadez espiritual, en tu enfriamiento, en tu tibieza espiritual. Ahí va a venir Satanás, ahí va a venir la tentación, ahí va a venir el diablo a querer destruirte. Así dijo el rey David, me asaltaron en el día de mi quebranto,
mas Jehová fue mi apoyo. Dios fue mi sostén. Dios fue el que lo sostuvo a David. Él estaba débil, él estaba en el quebranto, huyendo por su vida. ¿Qué daño había hecho David? ¿Qué mal había hecho David? Dice que él servía a Dios, Dios estaba con él. Todo lo que hacía David, Dios lo prosperaba y lo bendecía. Dice que David se movía prudentemente, entraba y salía del reino, y todo el pueblo lo admiraba. Pero él no buscaba que la gente lo aplauda, sino era el mismo proceder que lo llevaba a una bendición. El mismo corazón. Pero a veces tener un buen corazón, a veces no tendremos problemas. A veces habrá dificultades por tener un buen corazón, por tener una buena meta. Dice, no, yo quiero ser feliz, quiero tener mi hogar en paz. Pero Satanás sabe cómo hacerte la vida imposible. Los enemigos saben. Bueno, hoy podemos poner el ejemplo de la vida. Una persona quiere hacer el bien, quiere tener su familia en paz, y siempre saltan las personas envidiosas, las personas que no pueden ver el bien en el prójimo, tal vez en el pariente, tal vez en el vecino, y no lo dejan en paz. Cuando una persona se compra un auto, se compra una casa, y dice, tal vez este anda en drogas, tal vez este anda en la delincuencia, tal vez anda en la corrupción. Jamás van a decir las personas que hombre trabajador, que hombre esforzado. No, este seguramente anda en las drogas, seguramente anda en cosas raras. Claro, como ellos nos pueden prosperar, como ellos están llenos de envidia, como yo no soy feliz, tampoco van a dejar ser feliz al otro. Bueno, así estaba el rey David. El rey David estaba lleno de gozo, lleno de fortaleza, lleno porque Dios usaba su vida. Entonces el rey Saúl, lleno de celos, lleno de envidia, dijo, este me va a quitar el trono, porque ya el pueblo lo aclama. Ya el pueblo ve la diferencia. En una oportunidad sale el rey David a una guerra y el pueblo empezó a cantar. El pueblo empezó a exaltarlo al rey David. Y también cantaban, dice, Saúl mató a miles y David a sus 10.000. Era impresionante la diferencia cuando Dios está con una persona. Era impresionante la diferencia, la distancia de que cuando una persona está con Dios, que la otra persona está sin Dios. Ya el rey Saúl venía en decadencia, ya el rey Saúl venía en bajada. El rey David iba subiendo. El rey David iba siendo bendecido por Dios de una manera impresionante. Todo lo que hacía, Dios lo prosperaba. Todo lo que hacía, él iba en victoria. Pero obviamente llegó el momento de la pelea, el momento de la aflicción, el momento de la lucha. A veces Dios nos bendice, pero Satanás, el diablo, también te saldrá al encuentro. Te saldrá para hacerte bajar tus ánimos. Entonces David tuvo que correr por su vida. Dice, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Dice que todas las obras que hacemos nosotros, todo lo que tú haces, todas las obras que tú haces por amor a Dios, en su obra, en su servicio, todas las cosas que tú haces, tienen recompensa de parte de Dios. Todo lo que tú haces, no hay nada, no hay ni una cosa, ni pequeña ni grande, que Dios no premie, que Dios no recompense. Pero tal vez en ese interín, en ese proceso de trabajar para Dios, se levanta Satanás, se levanta el enemigo de nuestras almas, aquel lleno de envidia. Dice, como Satanás no puede entrar nunca más al cielo, Satanás no puede entrar nunca más a la gloria de Dios. Él fue echado, él fue despreciado, él fue condenado para siempre. Cristo lo condenó para siempre en la cruz del Calvario. Él lo derrotó para siempre, él los puso a vergüenza y ya nunca más podrá entrar a la presencia de Dios. Ya nunca más. Está condenado para siempre. Pero como él no puede ser feliz, él tampoco va a dejar que los hijos de Dios, que aquellos tienen la oportunidad de entrar, él le va a impedir. Él va a hacer todo lo posible para que tú te goces en Dios, para que tú puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida, para que Dios pueda cumplir todas las promesas de Dios que una vez nosotros tuvimos. Una vez tú has escuchado la voz de Dios y has sentido el gozo, y Dios te ha hablado, y Dios te ha prometido muchas cosas. Y a veces así le dijo Dios al rey David. Lo ungieron como rey, pero no fue al instante que él empezó a reinar. Él no fue inmediatamente. Tuvo un proceso. Tuvo que pasar por el dolor, tuvo que pasar por las aflicciones, tuvo que pasar por un quebranto. Así dijo el rey David. Y si me asaltaron en el día de mi quebranto,
Dice que Dios, en el día del quebranto, Dios está con sus hijos. En el día así dice el rey en el libro de los profetas. Dice, clámame a mí en el día de tu angustia y yo te libraré. Así dice la Escritura. Tienes que clamarle. En el día de tu angustia, tienes que clamarle a Dios. Tienes que buscar la presencia de Dios. Tienes que acercarte a Dios. Obviamente, y no ceder a la tentación de la venganza propia. No ceder a la tentación de ir a los vicios. No ceder a la tentación de alejarse de Dios. David tuvo que huir por su vida. Pero él en ningún momento desistió de Dios. En ningún momento dijo, voy a dejar este camino, esto para mí es muy difícil. Esto para mí es muy complicado. Él dice que él fue fiel. Él resistió. Dice que Dios fue su apoyo. Si Dios fue el apoyo de David, también va a ser el apoyo de tu vida. También será el apoyo de tu familia. También será el apoyo para tus decisiones. Las decisiones que tú tomes. Dios estará contigo. Así dijo David. Pero Dios fue mi apoyo. Bueno, así lo podemos contar a aquellos que tuvimos situaciones difíciles. A aquellos que tuvimos situaciones muy fuertes. Y hemos salido victoriosos. Ahí podemos decir nosotros, bueno, Dios fue mi apoyo. Dios fue mi sostén. Dios fue el que me sostuvo. Dice un libro de los Salmos. Cuando el salmista dice, dormía, dice que el Espíritu de Dios lo sustentaba. El Espíritu de Dios estaba sustentándolo aún en el descansar, en el sueño. ¿Sabes que muchas personas quieren descansar, quieren ir a dormir, quieren estirarse, pero no encuentran un descanso? No encuentran algo que les pueda dar paz. Dice algunos, no, si me voy a echar a dormir hasta 3 días seguidos. Pero por más que duerman 3 días seguidos, se despiertan y las cargas están. El descanso físico no es el descanso espiritual. El descanso físico, algunas personas pueden dormir una semana seguida, pero se despiertan y los problemas están. Pero aquel que pueda descansar en Dios, aquel que pueda echar sus cargas en Dios, dice que Dios es nuestra paz. Dice que Él es el príncipe de paz. Él es el que nos dará la paz. Dice, el Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy la paz como da este mundo, una paz mentirosa. Una paz que dura segundos o tal vez algunos momentos, algunas semanas. A veces son alegrías naturales de la vida. Uno puede comprarse una casa, un hogar, comprarse un auto, tener un hijo. Y esa alegría es momentánea. Esa alegría es para el momento. Las personas malas también, las personas lejos de Dios, pueden tener hijos, pueden tener un trabajo, comprarse auto, hacer lo que quieran. Y la alegría es momentánea. Así como sale el sol radiante, el sol hermoso que sale, dice la Escritura, sale para buenos y malos. El sol alumbra a los buenos y alumbra a los malos. Alumbra a los hijos de Dios y alumbra a los que no son hijos de Dios. Y Dios no hace excepción de personas. El sol alumbra a todos. Esas son las bendiciones naturales, las bendiciones comunes de esta vida. Pues después están las bendiciones de Dios. Ahí sí hay excepción. Ahí sí Dios decide a quién bendecir. Ahí sí Dios dice, para este es la bendición y para aquellos no son la bendición. Para estos que se esfuerzan, para estos que luchan, para estos que permanecen, para estos que buscan a Dios, para estos sí está la bendición. Dice el libro de los Salmos, dice, abrid, oh puertas eternas, y entrará la gente guardadora de verdades. Hay puertas en los cielos que se abren, hay ventanas en los cielos que se abren para los hijos de Dios. Dice que las puertas eternas se abren para los hijos de Dios, para aquellos que guardan las verdades de Dios, para aquellos que se animan a sostenerlas, a mantenerse en fe, a mantenerse en poder, en justicia. Y así como el rey David se mantuvo en justicia, se mantuvo en integridad. Dijo así, me sacaste al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. ¿Podrá Dios agradarse de ti? ¿Podrá Dios agradarse? Se agradará si tú te mantienes en fe. Si tú sigues luchando, si tú sigues manteniendo la frente en alto, esa fe, manteniendo esa integridad. Y si has caído, si te has alejado de Dios, puedes volverte a Dios. Si has pecado, si te has equivocado, bueno, puedes volverte a Dios. Porque el Satanás, ¿qué hizo? Asalta en el día del quebranto. En el día de la aflicción, asalta a Satanás. Así hicieron los enemigos de Israel. Asaltaron el pueblo cuando estaba débil, cuando estaban debilitados, cuando estaban indefensos.
Y Dios sabe nuestra debilidad. Dios sabe. Dios conoce. Dios conoce el corazón de todos los hombres. Si estás en debilidad, Satanás se aprovecha, obviamente. Pero ahí está Dios. Ahí está Dios como poderoso gigante, dice. Ahí está Dios como nuestro protector, como nuestra roca fuerte, como nuestro castillo, como nuestra roca eterna. Ahí está Dios para guardarnos. Amén. Decía así: me libró de mi enemigo, que era más poderoso que yo. ¿Quién será tu enemigo? ¿Quién será de aquellos que te persiguen? Algunos dicen, los vicios, Señor. Los vicios son los que me persiguen, los malos pensamientos. Algunas personas buscan querer suicidarse, querer terminar con su vida. Algunos dicen, me mato y ya los problemas se terminan. No, ahí recién comienzan. Ahí recién comienzan. Aquellas personas que se quitan la vida no tienen ni idea. Dice que los homicidas, los suicidas, no heredarán el reino de los cielos. Aquellos que desprecian la vida, no hay parte, no tienen parte con Dios. O sea, Dios no lo recibirá. Eso dice la Escritura. Y tú tienes que permanecer en Dios, tú tienes que buscar a Dios. Tú tienes que tratar de llegar hasta el final, de serle fiel a Dios, de permanecer en fe. Por eso el rey David decía, me libró de poderoso enemigo. ¿Cuál será tu poderoso enemigo? ¿Cuál será aquel que te está atormentando? Aquí se dice, David dijo, eran más fuertes que yo y yo no los podía vencer. Yo no podía ser librado de esos enemigos. Por eso David tuvo que huir. Lo iban a matar. Él tuvo que huir por su vida. Él tuvo que escaparse, esconderse. Pero siempre se apoyó en Dios. Tal vez tú estás escapándote y no puedes vencer los vicios. No puedes vencer el placer, tal vez el placer desmedido. Un montón de cosas que están fuera de la voluntad de Dios y te están venciendo. Y tú no lo puedes vencer porque son más fuertes. La tentación de la carne es mucho más fuerte. Pero sí hay un más poderoso que podrá vencer por ti. Y ese se llama Jesús de Nazaret. El que ha vencido en la cruz. Él venció la muerte. Él venció todas las cosas. Y por medio de Él somos más que vencedores. Por medio de Él somos más. Tú puedes vencer. Después de que Cristo venció en la cruz. Dice que después de que Cristo venció en la cruz se hizo una obra tremenda. Vencieron los ángeles. Vencieron. El cielo fue reconciliado con Dios. Y después vencieron los hijos de Dios. Y hoy somos nosotros. Hoy tú eres más que un vencedor. Por medio de aquel que nos amó. La Escritura dice, diga al débil, fuerte soy. Diga al débil, aquel que tiene fuerza, soy fuerte, pero en Cristo Jesús, en el Señor. Amén. Te voy a invitar a que puedas ponerte de pie. Dice que Dios, este era un cántico, acuérdate que este era un cántico. Dice que Dios tronó de los cielos. Dios truena de los cielos. Dios mueve los cielos a favor de sus hijos. Dios mueve todas las cosas. Dice que nada, ni una hoja se mueve si no es por la voluntad de Dios. Todo es los movimientos de Dios. Todos son con un propósito. Si los enemigos te persiguen, Dios los derribará. Si las tinieblas te persiguen, Dios los ahuyentará. Dice que envió saetas, envió relámpagos, envió truenos y los dispersó a todos los enemigos de David. Dios los libertó completamente. Bueno, así hará Dios también contigo. Dice que también hubo una oportunidad que luchaban los hijos de Dios. Pero dice que Dios envió una fuerza sobrenatural, envió ejércitos del cielo. Dice que estaba un ejército y un capitán llamado Sísara de los enemigos de Israel. Dice que envió Dios y envió fuego del cielo. Y luchaban los ángeles contra Sísara. Y el fuego del cielo que Dios enviaba venció a Sísara, venció a todos los enemigos. Y Dios libró con fuerzas del cielo. Dios libró a su pueblo de Israel con milagros. Bueno, así también hizo con el rey David. Y Dios así también lo hará con tu vida. Dios también así lo hará con tu familia. Dios así vencerá a tus enemigos. Los dispersará y nunca más los verás. Nunca más verás a tus enemigos. Dios te librará de todo mal. Tienes que confiar. Tienes que creerlo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a clamar a Dios por todas aquellas personas que hoy quieren reconciliarse con Dios, que se han acercado a Dios en fe, tal vez huyendo de sus enemigos. Bueno, Dios te dará la victoria, Dios te dará el consuelo, Dios te dará la paz que tú estás buscando. Vamos a orar a Dios
Cierra tus ojos, puedes levantar tu mano al cielo. Vamos a orar a Dios de esta manera. Puedes repetir esta oración después de mí que dice así: Señor Jesús, Señor Jesús, yo te doy gracias yo te doy gracias por estar en tu presencia. por entrar en tu presencia. Te pido perdón Te pido perdón por todos mis por pecados. todos mis pecados. Señor, Señor, quiero que tú pelees mis batallas, quiero que tú pelees mi batalla. que tú venzas a mis enemigos. Que tú venzas a mis enemigos. Señor, dispérsalos. Señor, dispénsalos. Opera milagros Opera milagros y señales del cielo y señales del a cielo. favor de mi vida. A favor de mi vida. En tu misericordia, Señor. De tu misericordia, Sálvame. Señor. Restaura mi hogar. Restaura mi Yo te hogar. doy gracias Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por morir por mí en la por cruz, darme vida eterna por darme vida y eterna, por hacerme y por hacerme un hijo tuyo. un hijo tuyo. En el nombre del Padre, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén.